Buenas noches, bienvenido a otra edición de Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. Espero que la siguiente hora sea de grande bendición a todos aquellos que están uniéndose y le pido que aquellos que escriban, por favor, si está sintonizando, díganos por lo menos en qué parte de Estados Unidos, de Puerto Rico o de América Latina o del mundo nos está viendo. Siempre estoy viendo, estoy conectado desde tal lugar. Y estaremos al final o a medio, al momento que yo diga, orando por todos aquellos que estén conectados con nosotros. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos. Bueno, hoy he tenido un día maravilloso, igual que ayer, fue un día fuerte. Hoy terminé la primera parte de una serie que fue inspirado en el día de esta semana, fue ayer. Estaba en un supermercado, entonces entró un hermano, estaba hablando con un médico anciano que me conoce, yo lo conozco, entonces yo estaba comprando almuerzo para los muchachos allá en el estudio. Y entonces este hombre, este hermano, se me saluda y me dice: hace tiempo que usted no habla de la profecía de las tres nubes. Bueno, esto fue una palabra profética que el Señor me dio ya a fines de siglo, a fines del milenio, 1998, 1999, por ahí, en el mes de diciembre. Bueno, eso me inspiró a recordar, me dijo lo importante del cumplimiento de esa profecía de las tres nubes. No le voy a explicar en eso porque el programa de esta noche no es de eso, pero para los que están viendo esta retransmisión en la cadena de la medianoche, que se transmite de 12 de la medianoche a 1 de la mañana por la cadena del Milagro, por Liberty, Canal 54, Dish 54, por unored.com y por otros medios que se unen a esa transmisión, pues van a haber visto ya la primera parte de 7, creo que fueron como unos 7 programas que dimos sobre el tema profecías de clamor. Esto es para los que están viendo esta repetición, porque este programa se vuelve y se edita y se pasa a la medianoche. Pues los que han estado van a haber visto esa serie que vamos a entrar en una segunda etapa de 3 o 5 programas más de eso, pero hicimos 7 más o menos, 6 o 7, y lo van a ver aquí, porque va a haber un momento donde vamos a pasar esa serie completa aquí. Así que profecías de clamor, estas fueron profecías que el Señor, revelaciones, experiencias proféticas que tuvimos, que yo tuve, que abarca Puerto Rico, abarca Estados Unidos, y una palabra cumplida y otra en proceso de cumplirse. Así que espero que puedan ver eso los que están viendo la retransmisión. Ahora mismo estoy en vivo en Facebook. Los que están viendo este programa, pues habrán visto ya esa serie. Ustedes lo van a ver luego. Los que están viéndome en esta noche en vivo desde mi hogar en Guaynabo, Puerto Rico, exactamente estamos a 17 pisos de altura. Así que aquí cuando sopla el viento es de 35 millas para arriba, y cuando hay huracanes de 100 y pico a 200. Así que este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos alegramos y nos gozamos en el mismo. Yo no pensaba, el día de ayer y el día de hoy han sido bien agotadores, pero bien agotadores. Ayer grabé 5 programas de esa serie, y ayer grabé 4 programas ayer y 13 en el día de hoy, son 7 en total. Así que estoy bien cansado, pero la naturaleza humana me dice: quédate durmiendo, llegué agotado aquí, pero tengo la responsabilidad de estar aquí esta noche. Siento que hay vidas que necesitan esta palabra profética
Y profética no quiere decir simplemente la palabra de predecir, de revelaciones, no, la palabra de Dios. Es palabra profética que llega a la vida de cada persona que está oyendo, que está pasando por pruebas, que está pasando por circunstancias tremendas, tremendas, tremendas. Y persecuciones. Y hemos estado hablando en esta serie aquí, hemos estado hablando acerca de tiempos peligrosos, tiempos sumamente peligrosos, los tiempos que estamos viviendo. Bueno, para los que nos están escuchando, yo quiero hablar de ese tema en la noche de hoy, tiempos peligrosos y de engaño, según segunda de Timoteo 3:1, dice que en los posteros días habrán tiempos peligrosos. En primera de Timoteo 4:1 dice que en los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. En toda revelación de esto, Jesús en Mateo 24:4, cuando inicia el mensaje profético, dice: mirad que nadie os engañe. Esta misma exhortación habla del engaño en Marcos 13, que es es lo que dice los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, pues ellos relatan, según se notará que hay cosas, algunas como en Lucas habla de señales en los cielos y el bravido de las ondas de la mar y otras cosas. Usted notará que hay algunos temas que Mateo no toca, que toca Lucas, o que no toca Marcos, y así uno, porque es desde la perspectiva que cada uno, Mateo, Marcos y Lucas, presenciaron o recogieron el mensaje. Cada uno de ellos puso, entre los tres, pues se hace un cuadro completo. En el Evangelio de San Juan no se toca el mensaje del Monte de las Olivas, el mensaje profético, el sermón profético que dio Jesús cuando subió al Monte de los Olivos. Y entonces usted ve una parte un poco diferente a Marcos y una parte un poco diferente a Lucas, pero Lucas diferente, pero en ti es como un rompecabezas. En esos tres evangelios se resume todo el mensaje, el sermón profético que Dios es. Y no siempre la cuestión profética es una revelación de lo que ha de venir, es una exhortación, como Juan el Bautista, que era un profeta, y denunciaba el pecado de Herodes, el pecado del gobernante. Le decía: tú eres una víbora, generación de víboras. Le señaló que era un perverso, que era un adúltero, que había quitado la mujer a su propio hermano. Y esto le llevó la ira del amante, de la mujer que él le había quitado a su propio hermano, Herodías. Y eso le causó la muerte, porque ella pidió la cabeza de él, y en un engaño, Herodes, con todo lo malo que eran, le caía bien a pesar de todo a Juan el Bautista, pero cayó en una trampa, se comprometió. Pues uno tiene que tener cuidado cuando uno da su palabra, y se vio obligado a meter en la cárcel a Juan el Bautista, se vio obligado a degollarlo. Es decir, que hay que entender bien que el profeta no solamente trae revelación, trae exhortación, arrepentimiento, señala los pecados del pueblo, señala los pecados del gobernante, señala los pecados de la iglesia. En el tiempo de Cristo era de los judíos, ahora puede señalar el pecado de la iglesia. En aquel entonces la iglesia era el pueblo judío, era el judaísmo, eran los hebreos en aquel momento. Ese es el trabajo del profeta, y en muchas ocasiones traer un mensaje de consolación, traer un mensaje de esperanza. Así que no es meramente decir: así dice Jehová, o Dios me reveló. Eso es parte, y puede ser muy poca o puede ser mucha, pero lo importante es que está obligado a consolar, a exhortar al arrepentimiento, y sobre todo en el Nuevo Testamento a llevar el mensaje de la cruz. Pablo dijo en Gálatas: esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por la cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Y ese mensaje que Cristo le dejó en Mateo 28 dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo,
dice bien claro, y después añade en los evangelios, él añade y dice, y estas señales seguirán a los que creen, seguirán a mis discípulos, seguirán a los que creen en mí, pondrán las manos sobre enfermos y sanarán, quitarán serpientes. Eso quiere decir que como no es la locura de una secta en Estados Unidos que llena el templo de cascabeles y se pican y muchos mueren y otros no, para probar que están protegidos contra el veneno de la serpiente. Pero eso que significa es que en algún momento beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Y no quiere que usted se tome un veneno para probar eso, ¿no? Que en un momento dado, yo recuerdo, me estaba oyendo el hijo de David García, me estaba oyendo allá en Houston. David contaba la historia que cuando él fue por primera vez a la Ciudad de México, a la República de México, pues el clero se sintió y el catolicismo radical daron orden que lo mataran. Y David García nos contaba a nosotros que una familia rica, impulsada por ese odio que tenía el clero, lo invitan a su casa a una cena. Y la idea era matarlo. Ahí se cumple, no la locura de unos grupos que toman veneno y que eso es tentar a Dios. Pero esto es lo que en un momento dado, si no ha llegado el momento de tú irte, no podrá prevalecer contra ti ninguna traba ni envenenamiento. Está él, me dice aquí, está Esteban García Rodríguez, amén, sea Cristo glorificado, Dios te siga bendiciendo. Hijo del evangelista David García, y Dios lo bendiga. Ya está en la presencia, ya él se fue de este mundo, ya está mejor que todos nosotros. Pero me acuerdo esa historia que David García nos decía. Entonces hicieron una cena, tremenda cena, y le dieron unos jugos, unos jugos a tomar, y él no sabía nada. Él pensaba que esta gente lo estaban invitando movido por el poder de la campaña, de lo que Dios había hecho, de lo que había Dios manifestado. Y yo recuerdo que él decía que él se tomó delante de todos ellos ese vaso de jugo de lo que le habían dado a tomar, y ellos se quedaron todos mirando, esperando que se cayera muerto. Pero había dicho Dios, y verán cosas mortíferas y no les hará daño. Ahora, eso no quiere decir que tú tientes a Dios y que tú, como un chorro de locos que hay en los Estados Unidos, que se toman veneno para probar que está Dios con ellos, y un montón de ellos mueren o los tienen que llevar al hospital y desintoxicarlos y limpiar el estómago y todas esas cosas. No, esto es una cosa cuando hay un ataque de esta manera. Ellos se quedaron pasmados, se convirtieron todos porque se dieron cuenta que este hombre, David García, era un enviado de Dios. David fue un hombre que Dios usó en Honduras. Yo pude ir a Honduras y saludo al pueblo hondureño que me está viendo. Pero el hombre que Dios usó para promover un avivamiento, el primero de todos los evangelistas, fue David García. En la República Dominicana fue el hombre que Dios usó durante la dictadura de Trujillo en el estadio Quisqueya, que era un estadio prácticamente nuevo en aquel tiempo, y la historia dice que aquella campaña semanas y semanas y semanas, y dicen que el dictador Rafael Leónidas Trujillo pues se conmovió al ver cómo es posible que un hombre tenga durante un mes o 2 meses ese estadio lleno con miles de personas, y dicen que hay milagros y la gente está cambiando y la gente está siendo transformada. Y realmente pues Trujillo fue allí a ver al hombre de Dios. Si un hombre como era Trujillo, violento, malvado, duro, cruel, fue allí atraído por el amor de Dios, y un hombre lleno del Espíritu Santo, David García, ya se fue con el Señor. Y esas son cosas que uno experimenta. Por ejemplo, tengo la experiencia de que me recuerdo en Venezuela, en la década del 80, por ahí, yo fui, no me recuerdo el año exacto, estaba predicando si mal no recuerdo, creo que era por allá por San Fernando de Apure. Bueno, los brujos y los enemigos de Dios, escuche bien claro, y los enemigos de Dios trataron de matarme. ¿Cómo lo trataron? Con una serpiente. Hay una serpiente bien venenosa, no recuerdo el nombre de ella ahora mismo,
Entonces yo tenía que subir por una escalerita de madera y de alguna forma pusieron la serpiente en uno de los escalones para que cuando yo subiera lo pisara y la serpiente me mordiera, y eso creo que la serpiente daba 4 minutos de vida a uno. Yo lo que recuerdo es que de alguna forma, no fue, yo subí la escalera, la serpiente murió. Pasó como la serpiente que picó, la víbora que picó a Pablo, y se murió la serpiente, pero él no murió. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Yo lo que sé fue que yo vi, cuando terminó el culto, yo vi la serpiente muerta ahí al lado de la escalinata. ¿Qué hizo Dios? I don't know. Pero se cumplió la palabra. No es la locura de estos que es una especie de una desviación del pentecostalismo, una herejía, donde interpretan literalmente esto y hacen una fiesta y hacen una reunión y se sacan las culebras y se pican con las cascabeles, y muchos de ellos terminan muertos. Algunos se los tienen que llevar para el hospital. Eso es una locura. Eso es lo que el Señor le dijo al diablo cuando le dijo, tírate de aquí. ¿Se recuerda en el capítulo 4 de San Mateo, cuando la tentación después de los 40 días de ayuno, el diablo se le presenta a Cristo allá en ese monte, que queda camino a Jerusalén, a los pies de Jericó? Y Jesús, lo que llaman el monte de la tentación. Allá arriba hay lo que llaman un convento de los griegos ortodoxos, allá arriba todavía. Bueno, pero fue ahí donde se alega que Satanás tentó a Cristo y le dijo, si tú eres Dios, Él ha dicho que su sangre mandará cerca de ti, que te guarde todos tus caminos. Por lo tanto, tírate por ahí. Tírate por ahí. Y Él le dijo, al Señor tu Dios no tentarás. Y le dijo bien claro, hay cosas que la gente hace en ignorancia, en fanatismo, en extremismo. Gente que sabe que no pueden ayunar 40 días y se meten en 40 días y terminan locos. Cristo ayunó 40 días con agua y no comió, pero el ayuno de Moisés fue de 80 días sin agua y comida. Nadie más ha ordenado Dios sino a Moisés a hacer ese ayuno, porque cuando cumple los primeros 40 días del ayuno, encuentra que tiene que bajar allá abajo porque está el pueblo perdido, están adorando un becerro de oro, y luego cuando sube continúa en ayuno por 40 días más. Nunca más nadie en la Biblia ha mandado Dios, eso no es una cosa para imitarlo, eso fue un ayuno sobrenatural. Y Dios no ha mandado, ni creo que mandará más nadie a hacer eso. Ayunó más que Cristo, porque Cristo ayunó 40 días y bebió agua y después fue que comió. Después que comió, porque terminó el ayuno, fue que el diablo lo tentó. Y de esa parte podemos traer un mensaje, una enseñanza en uno de estos programas, o de Clamor en la Noche, o aquí Clamor por Facebook, pero sea como sea, Moisés ayunó más que Cristo. David también ayunaba, pero ninguno más ayunó más que Moisés. Y luego Cristo ayunó 40 días y 40 noches con agua. Entonces, y si ustedes dejan de comer, ha habido fanáticos religiosos. Mahatma Gandhi, por ejemplo, ayunó tomando agua y manteniendo yo no sé cuántas cosas. Tuvo 70 días en ayuno por la liberación de su país, pero no fue un ayuno a Dios, no fue un ayuno para consagrarse, fue un ayuno para conseguir lo que es comer al pueblo y tratar de conseguir que el pueblo no se diera violentamente a luchar por la independencia. Todo siempre hubo violencia, por más que ayunó, pero él sufrió todo eso, y luego de ese ayuno, que no fue un ayuno como el de Moisés, no fue un ayuno como el de Cristo, pero dejó de comer. Es decir, que usted puede dejar de comer y dedicarse por una causa política, por una causa simplemente de religión falsa, y puede ayudar, si usted sabe hacerlo, un montón de días, pero tiene que tomar agua,
Porque si usted no toma agua, al tercer día sus riñones empiezan a fallar y se empieza a envenenar el sistema. Así, es muy delicado el asunto. Vamos a dedicar en el futuro cercano a hablar de las diferentes clases de ayuno que hay, porque hay gente que está enferma, sufren de diabetes, hay ancianos que lo que pueden ayunar son 2 o 3 horas, mediodía. Es decir, el ayuno tradicional judío era, y como es de los musulmanes, es de 6 a 6, de salida del sol a la puesta del sol. Pero la realidad es que hay muchas formas de consagrarse a Dios, y en el día de hoy yo diría que uno de los ayunos que la gente debe hacer es ayuno de estar viendo tanta novela y tanta porquería. Deben hacer ayunos de teléfono, porque hay gente que vive con estas cosas continuamente, día y noche, día y noche, día y noche, se despiertan, se duermen y viven. Deben hacer muchos, no solamente niños, hombres y mujeres, viven adictos a los jueguitos de internet y todas las cosas. Así, hay ayunos también de lengua. En el mucho hablar del pecado. Hay personas, hombres y mujeres, que se dedican a 3 y 4 horas, especialmente mujeres especialmente, y jóvenes, estar 4 horas diarias en un teléfono, 2 y 3 horas, 2 y 3 horas. Y cuando usted examina la vida espiritual verdadera de oración y de meditación y de estudio de la Biblia y de todo esto, lo que dedican a Dios es las horas. Digo, es una cosa que, hay muchas cosas que usted puede ayunar. Un ayuno sería la lengua, no hablar tanto, no bochinchar tanto en el teléfono, no estar tan metido en los juegos estos, metidos en toda la porquería que sale juntamente con cosas buenas por internet. Sí, hay que a veces ayunar actitudes, ayunar prácticas y someterse uno directamente a dedicar tiempo. Y cuando uno trabaja y tiene que ayunar, lo que uno hace es que el tiempo que uno usaba para el almuerzo lo usa para consagrarse a Dios. Pero hay que tener mucha sabiduría. Y aún el llamado ayuno de Daniel, eso no es un ayuno ordenado por Dios, eso fue un hombre que se interesó, un profeta que se interesó en poder saber el futuro de su nación. Eso no es un ayuno, el ayuno de los judíos bíblicos era el ayuno de 6 a 6. Pero Daniel era un hombre que estaba ocupado porque Dios lo tenía trabajando en los gobiernos por los cuales Dios lo usó. Y él lo que dijo fue, mira, voy a eximirme de esto. Y prácticamente fue un ayuno, llaman ayuno de Daniel, pero no es un proyecto para seguir. No es un mandato, no es una práctica ordenada por Dios. Eso fue un hombre de Dios que decidió, es más, aún los que practican el ayuno, si lo fueran a practicar lo que llaman el ayuno de Daniel, no lo hacen completo, porque él se eximió hasta de perfumarse, hasta de bañarse con aceite. Yo creo que dejó hasta de bañarse, todas esas cosas. Yo no sé, usted puede leer todo lo que dice ahí en el libro de Daniel, lea todo lo que dejó de comer, dejó de comer carne, dejó de comer pollo, dejó de comer cordero, y comió una fruta o un vegetal que otro. Usted puede ver ahí qué fue lo que él hizo y se eximió de muchas cosas que eran de perfumarse, de esto y aquello. Eso lo podemos estudiar, pero no es un proyecto que Dios dijo, hagan, imiten esto. Eso fue una iniciativa de Daniel en su afán por saber, ya en tantos años de esclavitud, del exilio en Babilonia, él quería saber, where is this going to end? ¿A dónde va a terminar todo esto? Y decidió que él iba a hacer un ayuno parcial, en esa manera, si le quiere llamar ayuno, pero no es un ayuno ordenado por Dios, no es un ayuno totalmente enseñado como una práctica para imitar. Si usted quiere aprender algo de eso, pues lo hace. Pero no es que... Y luego una cosa que digo, la abstinencia, lo que llama el ayuno de ciertas cosas, pues no está mal. Pero quiero que entienda esto. No existe una práctica bíblica de un ayuno de 21 días, porque Daniel ayunó 21 días. La única razón que él hizo ese tipo de ayuno, que se eximió de perfumarse, de untarse perfume, de lo que fuera, y dejó de comer carne y se dedicó a comer frutitas y cosas, juguitos y cosas de esas,
fue porque él estaba dispuesto a saber lo que Dios iba a hacer con su país, no importa el tiempo. O sea, él ayunó o hizo esa especie de ayuno, no para hacer un modelo de 21 días, porque la gente cree que es 21 días, pues 21 días, como Daniel ayunó 21 días, pues eso es lo que Dios requiere. No, Daniel ayunó 21 días porque eso fue el tiempo que le tardó que el ángel llegara con la respuesta de Dios, y de eso podemos leerlo. Bueno, yo no sé si es que Dios me diría, yo tengo que seguir el tema que tengo, pero quiero buscar aquí a Daniel y leerle esa parte donde Daniel duró 21 días, no porque Dios exigía que fueran 21 días para contestarle la oración, bendito sea el Señor. Entonces la gente dice, yo ayuno 21 días y ya cumplí. No, eso no es así. La única razón que él ayunó 21 días fue porque Daniel quería saber el futuro y entonces qué sucede. Vamos a leer qué fue lo que sucedió. En el capítulo 10, estoy haciendo algo, yo no sé por qué, porque tengo un plan aquí, tengo un bosqueo, tengo algo preparado para esta noche y viene el Señor y me mueve a hacer esto. Dios está hablando a alguien, porque mire, aquí hubo gente que se metió en ayuno de 40 días y terminó loco. Aquí hay gente que están ayunando por ayunar, ni dejar de comer. Si no hay una búsqueda sincera de espiritual, usted perdió su tiempo. Porque Mahatma Gandhi dejó de comer y tomó algunos líquidos y algo para sostenerse, pero dejó de comer 70 días. Y era un político. Y la historia de Mahatma Gandhi es impresionante. Y cómo llegó a crear una religión falsa, uniendo el cristianismo, el budismo, el hinduismo y cuantas cosas hay, porque el mal testimonio que le dieron los misioneros creo que fue en Jamaica o en las Bahamas, cuando él sale del seminario en Inglaterra y va a ser misionero, y cuando lo mandan en el Caribe, lo mandan a esta familia misionera de ingleses, el testimonio era tan malo que el tipo dijo, yo no creo en Cristo, no creo en nada, y decidió coger del cristianismo lo que creía, del budismo lo que creía, del hinduismo lo que creía, del cristianismo. Entonces hizo una mogolla y creó una nueva religión de la resistencia pacífica, como le llamaba él. Pero entonces, ahí usted tiene un caso de un hombre que dejó de comer por una causa política. Los presos que protestan en las cárceles hacen ayunos para protestar. Pero eso no tiene nada que ver con Dios. Eso no tiene recompensa espiritual. Eso es lo que tiene es que la persona está tratando de presionar a los carceleros, al gobierno, con dejar de comer, a ver que si le cogen pena y se encuentran con una dictadura y lo dejan que se mueran. Es decir, es una forma de protestar, pero no es un ayuno aceptable verdaderamente a Dios, porque no tiene nada que ver con la búsqueda de Dios. Ahora, en el capítulo 10 de Daniel, y esto es lo que quiero que ustedes entiendan, vamos a ver por aquí, vamos a buscar el capítulo 10, y entonces vamos a ir al verso 10 en adelante. He aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, escuche bien esto, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Vamos a ir al verso 12. Esto es importante. Algo está tratando Dios con alguna vida. Usted está luchando para que Dios le conteste. Daniel le tomó 21 días en lo que le llegó la respuesta, y por eso fue cuando le llegó la respuesta, Daniel terminó su ayuno. Ahora dice, y me dijo Daniel, bien claro. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Así que desde el primer día que él se separó en oración, que era lo más importante, y dejó todo lo demás, y se comía sus uvitas, se comía sus manzanitas, se comía sus peras, sus frutas,
su vasito de jugo, su vasito de agua, lo que fuera. Desde ese primer día, el mensaje llegó al cielo. Dios te está escuchando, no te dejes engañar del diablo que te dice que Dios te ha abandonado, que Dios no te está oyendo, que Dios no está atento. Dice que en su redoma ha recogido mis lágrimas, dice el salmista. Dios está mirándote, Dios está viendo tu angustia, Dios está viendo el tormento al cual el diablo está usando personas para tratar de destruir tu fe. Dios está viendo la lucha que tú tienes, Dios está viendo la angustia que hay en tu corazón, Dios está viendo el pecado que tú has cometido y que no encuentras, como aunque has pedido perdón, el diablo te sigue acosando. No has ido a pedir perdón a las personas que has ofendido, no has arreglado porque no solamente se peca contra Dios, se peca contra el prójimo, contra el ser humano. El pecado es en esa forma. Primero te arreglas con Dios y después arréglate con la persona que tú ofendiste, con la persona que tú traicionaste, con la persona que tú heriste, con la persona que tú le fuiste infiel. Porque eso es esa cuestión de que la adulteré, fornicó el hombre o la mujer o quien fue, o le fue infiel a su marido, le fue infiel a su esposa, le pidió perdón a Dios, le pidió misericordia a Dios, Dios le perdonó, pero tiene que también entender que el pecado se comete no solamente contra Dios, se comete contra la persona, también contra la sociedad. Es como decir, hay gente que asaltan un banco, que asesinan un montón de personas, luego van a la justicia y se convierten y quieren que Dios los saque de la cárcel al otro día, pero no entienden que Jesús dijo esto. Mira, el que adultera, oíste que fue dicho que el que cometiera adulterio, hombre o mujer, con su cuerpo, pues pecó, ¿verdad? Está mal. Pero he dicho yo que el que pecó, el que llevó a cabo en su mente el asesinato, el adulterio, ya lo cometió. Entonces, cuando lo que tú has hecho solamente te involucra a ti y a Dios solamente, pues tú te arreglas con Dios y todo en paz. Pero cuando tú traspasas la frontera de tu relación con Dios único en privado, entonces haces como David, que adulteró con Bathsheba, le quitó la mujer a su prójimo y se quedó callado. Entonces luego tuvo que venir Natán y recordarle: tú has hecho, hasta ese momento quedó en oculto y no hay nada oculto que no se ha revelado. Se había acostado con la mujer de un hombre fiel que por más era un gentil que se había convertido al judaísmo. Y este sinvergüenza no solamente adultera con su mujer, trata de hacerle creer que el muchacho que está en el vientre de Bathsheba es hijo de él, y trata de lo emborracha, lo engaña, que vaya a la casa y duerma con ella. Y el tipo era tan fiel que dijo: no puedo ir a acostarme con mi mujer mientras mis hermanos están en la lucha y están muriendo. Yo no puedo hacer esto. Tenía más vergüenza que David en ese momento. Pero la realidad es que lo primero que tiene que hacer David es que tiene que aceptar que pecó por todo ese tiempo, y por lo que veo pasaron meses, y los que lo rodeaban sabían lo que había pasado, pero lo encubrían, y el que encubre su pecado no prosperará. Entonces, el primero que tiene que hacer es que tiene que arrepentirse delante de Dios, y tiene que ir y confesar su pecado. Y cuando él va al palacio y el profeta Natán le da la historia aquella del rico que tenía muchas ovejas, y cuando vino un visitante, él tomó la ovejita única que tenía un infeliz, un pobre, se la mató, se la quitó y lo dejó sin nada, siendo él un millonario que tenía muchas ovejas y tenía todo lo que necesitaba. Entonces, ¿qué sucede? Que David le dice: ¿qué debe hacerse con ese hombre? Y David dice: hay que matarlo, porque siempre todo el mundo, cuando es el pecado de otro, se revuelta, pero cuando es el pecado propio de la persona, entonces la cosa baja. Y entonces Natán, ese es el trabajo de un profeta, decirle a quien sea la verdad, no locamente, pero dirigido por el Espíritu. Y una vez que le dio el cuentito del rico y el pobre, la ovejita única, entonces cuando David le dice el profeta Natán: ¿qué hacemos? Le dice: matadlo. Dice: tú eres ese hombre. Lo señaló, lo trajo bajo convicción. Entonces su pecado salió público.
Y toda la familia, toda la casa real estaba allí, el profeta estaba allí. David pudo haberlo matado, pudo haberlo dicho que estaba mintiendo, pero David reconoció su pecado y tuvo consecuencias. El niño murió, él nunca pudo construirle casa a Dios. Y además de eso, su hijo favorito, que fue Absalón, lo persiguió a muerte. Esto es una cosa terrible. Es decir, Dios lo perdonó, él confesó, pero tuvo que pedir perdón ante Dios. Y tuvo que enfrentarse a las consecuencias. Tú mataste, tú robaste, tú fuiste traficante de droga, tú estás en la cárcel, Dios tiene misericordia de ti, pero tienes que pagar las consecuencias porque tú has violado no solo la ley de Dios, has violado la ley del Estado, vas preso. Entonces, tú le eres infiel a tu esposa, tú le eres infiel a tu esposo, todas esas cosas. Pues tú le pides perdón a Dios, pero llega un momento donde tú tienes que también enfrentar la realidad y pedir perdón a esa otra persona que tú has ofendido. Esto es una cosa bien delicada. Si tú estás en esa condición, tú debes ir a hablar con tu pastor o tu pastora y confesarle, dice, ¿qué hago? Diga, ayúdame a ver cómo yo arreglo mi familia, cómo yo ya me arreglo con Dios y me arreglo con mi esposo, con mi esposa, porque le he sido infiel. Entonces, eso es una cosa bien delicada. Pues vete a tu... Si tus pastores son dignos de confianza y son gente seria, pues tienes que... Eso no puedes mantenerlo oculto. Aquí se acabó todo y se arregló todo y como si nada. Porque ha habido una traición. Entonces, bien claro aquí, que hay que entender bien claro que Daniel está orando porque él quiere saber el futuro de su país. Y me dijo, Daniel, no temas, porque desde el principio que Dios te puso, que del primer día que dispusiste tu corazón, entendiste, en tu corazón entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídos tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, que desde el primer día de ayuno, Dios le mandó y lo oyó. Dios te ha oído toda tu súplica. Dios ha oído toda tu súplica. Y te digo que esto es bien delicado. Por eso te digo, yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Lo que sí te digo es que si tienes buenos consejeros, como los hay buenos consejeros profesionales o pastores que estén capacitados, ve y pide la ayuda. ¿Qué vas a hacer? Porque tienes que restaurar tu vida, porque no vas a tener paz. Entonces, ya Dios te perdonó, pero el diablo te va a acusar. Y las consecuencias de esa conducta te van a seguir toda tu vida. Porque una cosa es el perdón y otra cosa es la confianza. Es como una persona me decía, bueno, fulano de tal se pasó con mi hija y yo lo perdono, pero la confianza es otra cosa. Esa persona iba a tu casa, esa persona iba a la iglesia, pero una vez que viola la confianza, el perdón es inmediato, pero la confianza hay que ganársela. Y solamente con el tiempo quizás se logre que se restaure la confianza. Esas son las consecuencias de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, de nuestra negligencia, que no solamente es el hecho que Dios te perdona, pero las consecuencias de eso, el perdón es inmediato, pero la confianza es algo que tarda a veces años y quizás nunca se recobre. Esas son las consecuencias que tuvo David, esas son las consecuencias que tuvo Sansón, y seguimos por ahí hablando de personajes bíblicos que fallaron. Dios los perdonó, pero las consecuencias de su pecado fueron por mucho tiempo. Y Dios los restaura, y Dios levanta a las personas, pero eso te va a seguir. Y el diablo te va a seguir acusando. Lo único que tú vas a tener que agarrarte de Dios y entender que Dios te levantó, Dios te perdonó, pero tiene que pasar por un proceso de restauración, tiene que pasar por un proceso de devolver la confianza que ya tú has traicionado. Bueno, pero ese no es el tema, pero por alguna razón Dios nos ha movido esto. Entonces, Daniel dice aquí que al día 21 fue que llegó la respuesta, y esa es la razón de los 21 días. Si el ángel hubiera llegado antes, él terminaba el ayuno. Así que no existe
un modelo que tiene que ser 21 días, pueden ser 5, pueden ser 3, pueden ser 10, que tú separes, pero si vamos a seguir el patrón, es hasta que tú toques la presencia de Dios, hasta que tu fe se nutra, hasta tu fe crea que el milagro viene de camino, que la solución viene de camino, aunque no la vea. Dice bien claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Hebreos 11:1 que la fe es la sustancia de lo que se ve, la confianza de lo que uno está esperando. Y cuando usted lee Hebreos 11:1, le dice claramente lo que es en total lo que es la fe en realidad. No es que uno vea las cosas inmediatamente, no es que las cosas sucedan de la noche a la mañana. No, cuando tú lees Hebreos 11:1, vamos a leerlo aquí, 11:1, vamos a ver aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si tú hablaste con Dios, tú tienes un problema y tú estás seguro de que la respuesta viene de camino. La convicción de lo que no se ve, eso es la fe. La fe es que es la certeza de lo que tú estás esperando, la convicción de lo que no se ve. Entonces tú descansas en la fidelidad de Dios, en la total omnipotencia y omnipresencia y omnisapiencia de Dios. Está en toda su divinidad, en todo su poder, para el cual no hay nada imposible, y que ha prometido: si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Daniel le tocó 21 días. Pero ¿por qué fue la razón que la respuesta tardó? Dice esto bien claro. En el verso 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahí es que está lo que revela que Daniel estuvo luchando 21 días porque él creía que todavía la respuesta, Dios no lo había escuchado. Dios lo escuchó desde el primer día, pero por algunas razones que a veces no sabemos, la respuesta tarda. Entonces dice, entonces el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Así que el diablo se mete en el camino para detener la respuesta, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que el diablo mandó un ángel fuerte y un escuadrón de ángeles caídos a detener la respuesta que mandó Dios con este ángel. Y dice, Dios escogió un ángel para contestar la oración. Tú no le pongas a Dios términos, no le pongas a Dios forma o manera por la cual Dios te va a responder. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero yo sí sé que Él me va a responder, que me responda como Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera, que lo haga a su manera, pero la solución viene de camino. Entonces dice, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecí. Y entonces sigue hablando, y sigue hablando de toda la experiencia que tiene Daniel. Y entonces después el ángel me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia. Quiere decir que Grecia y Persia, lo que es Irán, estaba bajo el poder de ángeles demoníacos. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. En otras palabras, que cuando le trajo el ángel, le trajo la respuesta, le dijo, me voy, porque la lucha continúa. Hermano, esta es una verdad que debemos recordar. Y en este tema de tiempos peligrosos, es importante saber que las cosas no van a mejorar. Esta lucha espiritual en el mundo va a seguir. Los crímenes, la violencia, la guerra contra los niños, la guerra contra la moral, todo esto, el movimiento LGTBQ, el movimiento de Sodoma y Gomorra, han hecho una ofensiva para infiltrar todos los aspectos de la vida en esta guerra, porque Apocalipsis 12 dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha venido
sobre los habitantes de la tierra con grande ira. El diablo sabe que pronto sonará la trompeta. El diablo sabe que pronto Cristo va a levantar su iglesia. Por eso a veces yo siento toda esa lucha. Hermano, el primer día que llegué al maratón, después me puse a hablar con el director de la Junta, Tommy, decía, todos hemos sentido la fuerza satánica que está oponiéndose a lo que estamos haciendo. Yo le quiero decir, hermano, que yo ese primer día sentía como algo que no me dejaba moverme, algo que me deprimía, que me agotaba. Lo siento ahora mismo aquí mientras estoy tratando. Sé que siento la gloria y la presencia de Dios, pero hay oposición. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, principados, malicias espirituales en los aires. Nuestra lucha es contra las potestades de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario busca alrededor, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Entonces hay una guerra espiritual, hermano. Yo quiero terminar en una nota positiva al final, pero esto va a empeorar, hermano. La guerra, la oposición, la persecución, todo esto, las guerras, los rumores de guerra. Estamos viviendo las últimas horas proféticas. Estamos viviendo los momentos finales de la historia de la gracia en este pueblo, en este mundo. Pronto vendrá Cristo, pronto sonará la trompeta, pronto resucitarán los muertos en Cristo, y luego nosotros, los que estamos vivos, no seremos delanteros con ellos, sino que con ellos nos vamos. Viene Cristo de camino. Todo esto, las guerras, los rumores de guerra, estos terremotos, todos estos tiempos peligrosos de crímenes, aparentemente el triunfo del mal en Europa, en Asia, en Medio Oriente, en Estados Unidos, en Norteamérica, en el Caribe, en América Latina, todo se ha desatado y han infiltrado las escuelas. En Estados Unidos hay una guerra por eso. Vienen tras los niños, los medios de comunicación. Óyeme bien, los gobiernos están siendo infiltrados. Las fuerzas armadas de la nación, todo lo que pueden, sobre todo las iglesias y concilios que se desvían y los que se descuidan son infiltrados todo, y usted ve la división y ve la apostasía, y ahora cuando usted ve todas las iglesias y congregaciones, ya no es lo que le piden tolerar, es una guerra abierta, no es una guerra escondida, es una guerra abierta. Vienen por nuestros hijos, nuestros niños, aún usando los gobiernos, Disney, y uno va allí y uno va en tiempos cuando a veces disfruta, pero esto lo han utilizado ahora como un arma para todo, no solo Disney, de todos los medios de niños, de todas las escuelas, los sistemas escolares. Es una lucha para pervertir nuestros niños, porque es el espíritu de Hitler, es el espíritu de Mao Zedong, es el espíritu de Stalin, de Lenin, es el espíritu de Mussolini, de todos los dictadores de la historia. Es tomar los niños. Por eso es que quieren y están enfatizando toda esta gente de la teoría crítica racial, de la ideología de género, de los transgéneros, de Sodoma y Gomorra, toda esta depravación. Están insistiendo en las escuelas porque quieren nuestros niños para crear una sociedad, una nueva orden mundial que no tenga temor a Dios. Y por eso en esta noche en todas las juntas escolares en los Estados Unidos se está dando una batalla en las urnas electorales para no poder personas que están totalmente entregadas. Usted no puede votar a los locos, usted no puede votar por una insignia política. Usted tiene que votar en una democracia por aquellos que representan sus valores. Tiene que votar en contra de aquellos que están usando el poder. Mire el problema, tienen un boutique, hay un homosexual, y no es porque sea homosexual, dirigiendo todo el departamento de transportación, y cuando va a Ohio, donde ha habido una tragedia, lo que empieza es a promover la teoría crítica racial. Empieza a crear que no hay suficientes negros trabajando aquí, que solo blancos. Es crear el odio entre blancos y negros. Es una cosa increíble en esta hora. Vienen con nuestros hijos, están metidos en el gobierno, están controlando la transportación. Mire, que fuera homosexual, pues usted no le puede impedir eso.
pero somos homosexuales y transgéneros en el gobierno y lesbianas que no solamente practican eso, sino que son militantes, porque hay algunos que practican eso, pero como Dolce & Gabbana, que no están interesados en promover su estilo de vida a nadie, y están mal, y si mueren se pierden, pero por lo menos tienen un rasgo de temor a Dios. El gobierno actual de Canadá, el gobierno de la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos está infiltrado de militantes, de activistas, de Sodoma y Gomorra, del ateísmo, de la inmoralidad, y están en puestos clave como es el señor Bush, que aspira a ser presidente de la nación, y va a una tragedia como la que ha habido en Ohio, y lo que viene a traer la discordia, porque los que están trabajando hay más blancos que negros. ¿Qué importa que haya? Si vamos a ver la realidad, después de Martin Luther King, la raza negra ha entrado ha llegado hasta ser presidente de la nación, y estos locos están en esta hora y en este instante promoviendo el odio. Nos quieren poner a matarnos unos con otros. Yo no puedo odiar a los homosexuales, pero no quiero que los homosexuales y lesbianas me impongan a mis hijos su criterio, como yo no los puedo maltratar ni dejar destruirlos. No, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que la gente proceda al arrepentimiento. Mire bien claro, acaban de destituir en California una maestra, porque en el sistema escolar de California está en posición que usted tiene que honrar toda esa agenda de Sodoma y Gomorra. Esta maestra la acaban de destituir. Esto está pasando en todo Estados Unidos, está pasando en Europa, está pasando en la Unión Europea, está pasando en diferentes partes del mundo, donde si tú no bailas al son de ellos, pues estás perdido. La botaron del trabajo porque ella dijo: yo no puedo vender mi fe. Esta mujer que tengo aquí, su nombre y todo, no voy a entrar en esto, lo voy a dejar, mañana voy a darle los detalles del nombre de esta persona y todo. Pero ella está peleando y dijo: pierdo mi trabajo. Querían obligarla a ocultarle el endoctrinamiento tipo Hitler, Stalin, Mao Zedong, que están metiendo Lenin en las escuelas de Estados Unidos. Se han ido a ese extremo del marxismo radical demoníaco, ateísmo, Sodoma y Gomorra, empezando con la cabeza de la nación, el presidente Biden. Y el pecado de los gobernantes lo paga el pueblo, para que usted sepa. Juicio hay sobre la nación. Pero todo no es malo. Termino con una nota buena. Escuche esta noticia que tengo aquí. Hace unos días atrás, creo que fue el febrero 8, en la universidad, hay una universidad que se llama la Universidad Cristiana, una universidad cristiana en Estados Unidos. Desde febrero 8, los estudiantes en Asbury University, en Wilmore, Kentucky, empezaron a orar, empezaron a adorar, empezaron a dar testimonio 24 horas al día, todos los días, desde el 8. Mientras el diablo está trabajando por un lado, Dios está metiéndose también en las universidades. La guerra espiritual ha comenzado, la batalla final ha comenzado. Desde el 8 de febrero, día y noche, sin parar, están viniendo de todos los estados creyentes, jóvenes, estudiantes, inundando el campus de Asbury University en Wilmore, Kentucky, orando, adorando, dando testimonio, y cientos convirtiéndose en esa universidad. El comienzo del avivamiento final está comenzando con llamas diferentes lugares. Este año, en Clamor, el movimiento del 4 de septiembre a los 50 años de Clamor es promover un avivamiento en medio del caos, porque esto no va a mejorar. Las tinieblas van a aumentar, pero tiene que aumentar la luz. Y en medio de todo esto, cuando crece el pecado, crece la gracia. Le digo en esto, el doctor Franklin Graham ha dicho la verdad. El cristianismo ha decaído inmensamente en Estados Unidos. Hace falta un gran despertar, hace falta un gran avivamiento, y ha comenzado ese gran avivamiento. Allá en una universidad llamada Asbury University, Wilmore, Kentucky, miles están empezando con grupitos, miles viajando de toda la nación a prender el fuego, y eso es lo que queremos este 4 de septiembre.
que desde San Juan para todo el Caribe, para todo el sur y Centroamérica y Norteamérica, también encendamos una chispa en Puerto Rico, como el avivamiento del 30 y el avivamiento de los 70. Que Dios oiga nuestra oración. Todo no está perdido. La lucha, la batalla final ha comenzado y la lucha continúa. Si usted quiere escribirnos, puede hacerlo a Clamor, P.O. Box 32, Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Si desea enviar una ofrenda, le envíen cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958, o por ATH Móvil, buscando la sección de negocios en esa área, y usted envía a Clamor a Dios, busca Clamor a Dios, pero lo más grande, una aseguración. El gran ejército de clamor. Padre, envío palabra, envío liberación, envío fe, envío ánimo, envío, Señor, sanidad. Toda la palabra tuya, los demonios se tienen que ir, las mentiras del diablo tienen que salir, las enfermedades de los demonios. Señor, ilumina. Trae un avivamiento dentro de la Casa Blanca, trae un avivamiento aquí en el gobierno, en el Capitolio, trae un avivamiento, Señor, en Rusia, en Ucrania, en Europa, en el mundo. A pesar de la guerra que va a seguir y va a aumentar, las fuerzas tuyas tienen que enfrentar esta hora. La gran batalla final ha comenzado en el nombre de Jesús. Amén. Así que todo no está perdido. Dios le bendiga. Descanse esta noche. Rey Hernández, te saludo. Luz López, Zoraida Luciano, Margarita Santiago, Madre Andrade, Felipe Méndez, bueno, y todos los que están ahí. Bueno, vamos a ver, Pastora Wanda Ginete, Luz López, Pastora Wanda Ginete, bueno, saludos, gracias por la palabra. Dios le bendiga, hermana. Luz López. Bueno, se repiten muchos nombres. Margarita Santiago, Zoraida Luciano, déjame ver qué más. Margarita Santiago, bueno. Zoraida Luciano, ya lo mencionamos, déjame ver quién más. Felipe Méndez. Todos los que han llamado en el día de hoy. Dios los bendiga. Le conteste su oración, hermano. Le voy a ser sincero, estoy cansado. Me voy a descansar. Ore por mí, ore por mis hijas, ore por mi hijo, por mi esposa. Ore por Maribel, que tenemos reuniones para esta semana hablando del cincuentenario de Clamor el 4 de septiembre. Ore por todos los que están alrededor nuestro, por mis sobrinos, por mis hijas, por todos los que elaboramos. Ore por el 24 de este mes en Aguadilla, en los terrenos de lo que era el Chicken Inn Palace, en la número 2, entrada a 110 hacia la base. A las 6 de la noche empieza el cierre de los 40 días de ayuno. Estaré trayendo un mensaje bien traído por Dios para esta hora. Y todos los pastores les espero ver ahí, saludarles a todos. Saludo a la licenciada que está a cargo. Perdóneme, toda la noche, licenciada, voy a poner su nombre y se me olvida. Estoy bien cansado. Voy a descansar. Mañana tengo un día también. Muchas cosas que atender, pero ore por mí. Necesito su oración. Me siento verdaderamente cansado. Pero Dios renueva la fuerza. Si usted ora por mí y todo lo que estoy pidiendo a Dios, ore por el viaje de Semana Santa a Venezuela, por Francisco Nieto, que está coordinando, que Dios lo guíe, y porque Dios supla las finanzas para reconstruir el ministerio, mantener el ministerio operando aquí mientras estoy fuera, cumplir con todas las obligaciones que hay, llevar los recursos, porque no podemos depender de que todo lo va a pagar allá alguien. Tenemos que dar recursos de acá, recursos para el día del clamor, pero sobre todo el recurso espiritual. Que pase una buena noche. Si Dios lo permite, mañana continuaremos aquí con ustedes en Facebook Live. No se pierda el programa de esta noche de 12 a 1 por la cadena del Milagro, canal 54 de Liberty, canal 54 de Dish, por unored.com, por todos los medios que transmite la plataforma de la cadena del Milagro, de 12 a 1 de la mañana. God bless you. Hasta mañana. Dios le bendiga grandemente.